presento, mi nombre es Eugenia y con este video vamos a inaugurar lo que van a ser la clase de práctica de la materia Programación para Matemática, Programación 1 para la LSC. Así que bueno, bienvenidos. En general, lo que trata esta parte de la materia es de, digamos, apuntalarlos en lo que sería la resolución de ejercicios. Esta parte, cuando las clases eran presenciales, era como la parte más interactiva, o por lo menos era la idea entre docente y estudiantes. Pero bueno, la virtualidad nos hace no poder seguir con esa modalidad, pero sí vamos a mantener por lo menos la esencia, que es resolver ejercicios de la práctica o incluso ejercicios que se nos ocurran en el momento. Así que bueno, por supuesto, cualquier duda o pregunta que tengan pueden dejarla en el foro o por supuesto venir a las consultas, ¿sí? Una recomendación siempre antes de empezar, si ven que voy a hacer X ejercicio de la práctica, traten de hacerlo. Cambia muchísimo el haber intentado hacerlo uno que directamente ver cómo alguien lo resuelve, incluso pasan de entender a no entender nada, así que al revés. Así que bueno, esa recomendación nomás. Y bueno, para comenzar un breve repaso de lo que ya vieron con Laura, la práctica cero trata de, en cierta forma, introducir lo que es el lenguaje Racket, ese es el nombre del lenguaje, y también familiarizarlos con lo que es la herramienta que vamos a utilizar para programar, que es el intérprete, el IDE, está todo como un poquito mezclado, ustedes con el correr del tiempo se van a ir dando cuenta de las diferencias, ¿sí? El lenguaje de programación es en sí esas reglas que nos permiten decirle ciertas cosas a la máquina, es algo completamente abstracto. Y luego tenemos lo que es lo que ven aquí atrás, ¿sí? Tenemos por un lado el editor, que es donde ponemos nuestras definiciones, donde escribimos nuestras definiciones, y tenemos por otro lado el intérprete, que lo que justamente hace es interpretar los comandos que escribamos de este lado, ¿sí? Así que bueno, como les decía, esta práctica es un poco para empezar a familiarizarnos con las cuestiones más básicas del lenguaje. Algunos de ustedes ya habrán programado en otros lenguajes seguramente, dudo que en Racket, porque es un lenguaje apuntado más que nada a la educación, o por lo menos es el uso más frecuente. Así que no esperen del lenguaje mucho, sí esperen de la materia aprender a programar y ciertas prácticas bueno, que queremos impulsar, por supuesto. Así que bueno, para comenzar, un repaso. Por un lado, introducimos tipos de datos, ¿sí? Es decir, nosotros queremos en cierta forma poder interpretar con un programa cuestiones que son del mundo real. Así que para ello, digamos, tenemos ya definidas algunos tipos de datos. Los más típicos serían, por ejemplo, los números, que en general cuando escribimos el tipo de dato de algo, lo escribimos en su versión en inglés. Los números, paso al intérprete, ¿sí? Podemos escribir números. Tenemos, por ejemplo, números conocidos ya definidos, ¿sí? Como pi, ¿sí? Entonces, en cierta forma lo que sabemos es que estos valorcitos pertenecen todos a un mismo conjunto, podríamos decir, o dicho de una forma más de cientista de la computación, tienen cierto tipo, ¿sí? El 1 tiene tipo number, el 2 tiene tipo number, pi también tiene tipo number a grandes rasgos. ¿Por qué digo a grandes rasgos? Bueno, porque así como en la matemática, los números pueden ser clasificados en reales, enteros, racionales y reales. Lo mismo pasa en Racket, también tiene esa habilidad, pero bueno, nosotros nos limitamos, por lo menos por ahora, a clasificarlos todos como números. Teníamos, a su vez, funciones que ya venían definidas para operar sobre estos números, ¿sí? Las funciones matemáticas que todos conocemos tienen su versión en el lenguaje. Podemos sumar, podemos multiplicar
¿sí? Más cosas, hay muchísimas funciones ya definidas. Podemos calcular el valor absoluto de un número. Recuerden que el valor absoluto era la versión positiva del número negativa o sí mismo para el número que ya era positivo, ¿no? Entonces, este es un tipo de dato con el que vamos a contar, los números. Tenemos muchos más tipos de datos, las cadenas de caracteres, ¿sí? Es decir, palabras, frases, ¿sí? Por ejemplo, la palabra uno, ¿sí? El símbolo 1, ¿está bien? Diferenciamos este 1 entre comillas de este 1 acá arriba. ¿Por qué? Simplemente porque pertenecen a dos conjuntos distintos. Vamos a decir, tienen dos tipos distintos, ¿sí? Por un lado, este tiene tipo number y este tiene tipo string, ¿sí? Es importante siempre, por supuesto, hacer la diferenciación de a qué conjunto pertenece, qué tipo tiene cada expresión, y por eso hacemos énfasis en esta primera parte. Es como la herramienta más básica con la que contamos, ¿sí? Y bueno, y tenemos más tipos. Bueno, me quedé muy corta con los ejemplos. Por supuesto, podemos escribir hola, podemos escribir frases, ¿sí? ¿Qué más? Podemos operar sobre las palabras también. Podemos, por ejemplo, calcular la longitud, ¿sí? Creo que se escribe así, de una palabra, ¿sí? Piensen qué debería retornar esto. 3, ¿sí? La longitud, la cantidad de caracteres que tiene la cadena. Tenemos otro tipo de funciones. Tenemos, por ejemplo, string append, que en inglés significa concatenar. Entonces podemos concatenar 1, 2, 3 con hola y nos va a dar lo que esperábamos, ¿sí? Y bueno, hay muchas otras funciones que vimos, que vieron en la práctica y en la teoría, ¿sí? Bien, más tipos de datos. Tenemos los conocidos como Boolean, perdón, que son ni más ni menos valores de verdad. Es decir, verdadero o falso, ¿sí? Tenemos dos miembros de ese tipo de datos. Verdadero, que yo lo escribí en la forma resumida, pero podemos escribir la palabra entera, o falso, ¿sí? Y por supuesto también teníamos operaciones, funciones ya definidas sobre esos tipos de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hacer la función O, que nos dice si alguno de los dos es verdadero, lo cual es cierto. Tenemos la función I, que nos dice si ambos son verdaderos, que en este caso es falso, ¿sí? Y así teníamos varias funciones para trabajar con los booleanos también, y vimos también funciones que en cierta forma mezclaban tipos de datos. De hecho, esta que vimos acá arriba, donde queremos calcular la longitud de una cadena, que es un string, nos devuelve como resultado un número. Así que en cierta forma las funciones son otro tipo de datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo este es otro tipo de datos, ¿sí? Funciones de cadenas en números. Por ejemplo, string length tiene tipo string to number, ¿sí? Y así se van complejizando un poquito los tipos de datos, pero bueno, al fin y al cabo lo que hacemos es a partir de estos tipos de datos básicos ir construyendo otros. Ya vamos a ir viendo a lo largo de la materia que vamos a hacer tipos de datos bastante más personalizados, ¿sí? Pero bueno, a grandes rasgos, estos son los tipos de datos básicos con los que contamos. Hay otro más que no mencioné todavía, pero que son las imágenes,
Racket lo que tiene, a diferencia de la mayoría de los lenguajes de programación más populares, es que cuenta con una librería ya incorporada de trabajo de imágenes. Por ejemplo, podemos definir un círculo de radio 10 de color rojo sólido, ¿sí? Y bueno, también podríamos copiar una imagen de internet, de cualquier lado, pegarla acá en el editor y luego en el intérprete utilizarlo sin ningún problema. Pero bueno, ese es otro tipo de datos. Y también teníamos funciones que en cierta forma nos tomaban como parámetro una imagen y devolvían otra cosa. Por ejemplo, tenemos funciones que dada una imagen nos devuelven un número. Por ejemplo, calcularle el ancho. Podríamos hacer el ancho de esta imagen. ¿Sí?